Hola chicos, buenos días, gracias por acompañarme en un nuevo video aquí en el canal. Mi nombre es Fabiola, soy médico de profesión y estoy haciendo la especialidad de psiquiatría / medicina psicosomática y psicoterapia aquí en Alemania desde hace algunos pocos años. En este video, como dice en el título, les quiero contar las cosas que ustedes deben tener en cuenta que les puede ayudar quizá a tomar una decisión si quieren venir aquí a Alemania a hacer la especialidad o no. Por eso les traigo una lista con ventajas y con desventajas de hacer la especialidad de medicina aquí en Alemania. Ojo que esto es en base a lo que yo he vivido, a mis experiencias, pero también a las cosas que he podido observar en otros colegas. Antes de empezar, no se olviden de escribir en los comentarios qué es lo que ustedes piensan, sobre todo también de compartir esa información que quizás pueda ayudar a otras personas que estén en el mismo proceso de hacer la especialidad o de venirse aquí a Alemania a trabajar como médico. Empecemos primero con las desventajas. Tengo aquí mi cuaderno con algunas notas y mi lista, así que por eso estoy mirando para abajo. Bueno, la primera desventaja que yo he podido encontrar es que hay demasiada burocracia. Es muy probable que esto sea en todos los países del mundo porque todo tiene que estar bien documentado de todo lo que ha pasado con el paciente, de las cosas que se han hecho del paciente, de lo que ha dicho el paciente, sobre todo en psiquiatría es súper importante. Pero también cuando estaba en dermatología era lo mismo. Para cada cosa hay que apuntarlo, hay que escribirlo. Y aquí en Alemania no es que se utilice, por ejemplo, iPads o mucha tecnología, sino que todo es a mano o todo lo tienes que estar tipeando. Y sobre todo en los hospitales pequeños, uno tiene que incluso codificar las cosas que ha hecho. Les pongo un ejemplo. A la hora de conversar con un paciente o a la hora de hacer una terapia grupal, tú tienes que meter en la computadora, si tengo 12 pacientes, a los 12 pacientes han estado en la terapia grupal, entonces tienes que darle clic en todo un programa codificando, los pacientes han asistido y por esa codificación es que el hospital finalmente recibe el dinero. O puede avalar que ha tratado al paciente con los estándares y por eso puede recibir el dinero. Ahora, en el hospital grande donde trabajaba antes no había esto de codificar porque había personal exclusivo que hacía todo ese trabajo, pero lo que sí había es que todo teníamos que escribirlo, todo teníamos que documentar. Por ejemplo, tenemos que hacer una biopsia, documentar no solamente en la acta o en la curve, en la acta médica del paciente, sino también en la computadora, hacer todo un informe de operación pequeña. Imagínense cuántas biopsias se hacen en una clínica dermatológica, es un montón. Entonces, no les miento, yo creo que de las 8 horas que trabajaba, tenía, sin mentirles, cuando estaba en dermatología, probablemente 1 hora y media a 2 en contacto con los pacientes. Las horas restantes las tenía frente a la computadora haciendo informes, haciendo temas burocráticos, llenando formularios, enviando formularios, así que un estrés. Y eso a mí no me gusta. Pero bueno, Alemania de por sí es un país burocrático, así que hay mucha burocracia en un hospital. Y eso conlleva a la segunda desventaja, para mí al menos, y por la cual yo también me cambié de especialidad, es que no tenía ese contacto con los pacientes. De verdad, en dermatología veía a mis pacientes en la visita médica que sí era todos los días, pero que tenía 5 minutos para cada paciente. El resto del día no los veía. Y a mí eso es algo que me fastidia. Ahora en psiquiatría, sí, tengo mucho más tiempo con los pacientes porque al menos en el hospital donde estoy se trata mucho de psicoterapia, cosa que me encanta. Pero la burocracia en sí sigue presente y lo tengo que hacer en menos tiempo, o sea, más estrés para mí. Otra cosa que me fastidia y no me gusta de hacer la especialidad aquí en Alemania es que yo siento el asesoramiento aquí de los médicos residentes es bastante poca, es bastante baja, es bastante débil, por no decir nula. Y es que los jefes médicos o los médicos jefes, los Oberärzte, que son por lo general los encargados de los médicos residentes, no tienen tiempo en realidad para enseñarles, para llevarlos de la mano y decirle, mira, tú puedes hacer esto, o mira, vamos a ver este paciente, cómo aprender de este paciente. Siento como que te dejan muy libre y tan libre que si realmente tú no estás ahí detrás de las cosas que quieres aprender, muy bien puedes pasarte todo el tiempo de residencia sin aprender nada. Obviamente, al final depende de cada uno lo que uno quiere aprender, pero siento que en otros países el acompañamiento es más personal o es más intenso, más duro, que puede sonar durante la época de la residencia más pesado, pero al final aprendes más. En los hospitales en los que he estado sí hay
especializaciones internas, o sea, sí hay que viene alguien y te cuenta algo, pero es muy esporádico y es muy superficial. Y bueno, si no vas, pues no vas, no hay ningún problema. O sea, los médicos residentes son muy autónomos, muy independientes, y siento que por eso al final depende de ti qué tanto quieres aprender realmente de la especialidad. Y puede ser que sea una excusa, pero si tienes una familia, si tienes hijos, conozco y he escuchado muchos médicos, me incluyo, que me dicen, bueno, yo en realidad después del trabajo no tengo ganas de leer ningún libro con los hijos, con la familia. Entonces lo que pasa es que uno trata de sobrevivirlo durante el tiempo de la especialidad y ya unos meses antes empiezas a estudiar un montón. Quizá en todos los lugares es así, que realmente depende de la motivación de uno. Como les digo, no conozco, no he trabajado en otro hospital que no sean hospitales alemanes, pero siento, por lo que escucho de otros países, que es muy débil el asesoramiento. Cuéntenme ustedes. Otra desventaja que veo aquí en Alemania para hacer la especialidad es que desventaja es que hay pocos médicos. Al haber pocos médicos, la carga laboral que tienes es mucho mayor, y sobre todo en las áreas que están más lejanas a las ciudades. En las áreas rurales incluso ese peso es más grande porque nadie quiere ir a las zonas rurales. Todo está más concentrado en las ciudades, lo cual es bueno para nosotros como extranjeros para entrar al sistema, pero si realmente estás viviendo lejos, como nosotros hemos decidido vivir a las afueras de la ciudad, se me hace a mí más difícil a veces llevar todo ese peso laboral. El nivel académico en realidad de los hospitales es muy diferente. Si vas a las zonas rurales, lo que vas a aprender va a ser menor a lo que aprenderías, por ejemplo, en una uniclínica, o sea, un hospital universitario. Ahí siempre están a la vanguardia, siempre están con estudios, siempre están como que atentos a lo que nuevos enfermedades, nuevos diagnósticos, nuevas terapias. Entonces, quizás eso sería un consejo si es que quieren hacer una carrera médica y siempre estar así up to date. Váyanse a una uniclínica. Pasando a las cosas positivas, por las que definitivamente sí creo que tiene mucha ventaja hacer una especialidad aquí en Alemania. Primero, que aquí ser médico residente es como tener un trabajo. No te cuesta nada, tú no tienes que pagar por hacer la especialidad. Más bien, ellos te pagan por hacer la especialidad desde el primer día en el que eres un Assistenzarzt o médico residente. Eso es algo que realmente valoro bastante. No hay que dar ningún examen de entrada. Eso lo expliqué también en otro video, que los voy a poner por aquí o por algún lado para que más o menos sepan cómo es este proceso para entrar a ser un médico residente. Además de todo eso, también el sueldo depende del tiempo laboral, de los años que has trabajado. No depende del tiempo que has estado haciendo en una especialidad en específico, sino en total. Por ejemplo, yo empecé en dermatología, me pasé a psiquiatría, y no es que empecé en psiquiatría desde cero en cuanto a sueldo, sino que los años acumulados ya en dermatología me ayudan para seguir escalando en los sueldos. Y una vez que empecé en psiquiatría, no es que tuve que empezar desde el nivel 1 de salario, sino que ya acumulando el tiempo que había hecho en dermatología, empecé, pónganse, en el nivel 4 o 5. Hablando de los sueldos, chicos, les he hecho un video, pero así súper puntual, súper específico de cuánto es lo que realmente yo gano, cuánto es lo que realmente llega a mi cuenta bancaria. Y muchos sorprendidos de que ganara tan poco. Yo estoy contenta, nos han subido el sueldo ahora 300 euros más aproximadamente. Así que si les interesa saber cuánto es lo que yo gano así en números reales, pues vayan a ver ese video. Otra cosa que me parece genial es que hay facilidades de entrar a las especialidades que tú quieres. Hay especialidades más fáciles, hay especialidades más difíciles. También les he hecho un video acerca de cuál es el ranking de especialidades que son más requeridas aquí en Alemania, por las cuales te sería más fácil encontrar un trabajo. Lo pueden ver por aquí o por aquí. Pero siempre hay un camino de cómo llegar a ellos. Eso es súper chévere porque, como les digo, no es que tienes que dar un examen y según el puntaje que sacas, pues puedes hacer tal especialidad, y si no sacas ese puntaje, entonces prácticamente estás obligado a hacer otras especialidades. No, sino que acá eres libre de entrar a la especialidad que tú quieras, y si no vas por el camino directo, pues siempre hay como que un Umweg, que es como un camino alterno o alternativo. Y algo también súper chévere que también les conté hace poco,
que estoy enamorada de esta ventaja es el tiempo libre o el tiempo de descanso o el Gleitzeit también, que es como el tiempo libre que uno puede tomar porque tienes muchas sobrehoras. Pongamos que se puede resumir así. Aquí se respeta mucho lo que es el descanso. Es decir, si sales de guardia tienes que descansar. Si, por ejemplo, has trabajado 10 horas, pues después de las 10 horas estás obligada a descansar. Si has hecho una guardia, después de la guardia estás obligada a descansar. Si tienes en un fin de semana una guardia y tienes en el otro fin de semana otra guardia, a la siguiente ya no está prohibido el empleador a darte otra guardia porque serían 3 fines de semana en consecutivo y eso pues no está permitido. Y si tienes muchas sobrehoras, pues también por ley en la mayoría de los hospitales en realidad, cambiar esas sobrehoras en tiempo libre. Y por eso es que, como les contaba en un video también, que prácticamente estos meses he tenido cada mes mínimo una semana libre y eso no lo cambio por nada, sobre todo teniendo hijos, teniendo una familia. Al final el tiempo es la cosa más valiosa del mundo. Esas han sido las ventajas y desventajas que yo veo en hacer la especialidad de medicina aquí en Alemania. Espero que el video los haya podido iluminar un poco más. Ya me cuentan qué es lo que piensan, si para ustedes las ventajas no son tan ventajas o las desventajas no son tan trágicas. Me gustaría escucharlos y ya nos estamos hablando en el siguiente video. Un besito. Chao.